Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula de la Nube y son entrevistas. Y esta vez está con nosotros Thomas Illuminati, que bien, pues él está en la parte de ciberseguridad, también le gusta mucho en la parte del hacking y pues se está dedicando a cuestiones que tienen que ver con impulsar en su país toda esta cuestión de la ciberseguridad, el hacking ético, el pentesting y demás. De igual manera está mi compañero Pool, del grupo Elite del OYEC. Y bien, pues antes que nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad, un honor estar acá. Bien, pues ahora sí que como la primera pregunta es ¿de qué edad te dedicaste a esto de la informática o por qué te llamó ahora sí que el interés estas cuestiones que tienen que ver con el hacking y los ordenadores? La verdad que es una buena pregunta. Empecé a los 15 años en realidad. La verdad que lo primero que me llamó la atención fue el diseño de videojuegos, algo totalmente distinto, pero me llevó bastante al mundo de la programación y con ahí fui llevando a las primeras cosas hechas que si bien, que si bien es un lenguaje de arquitectación, lo que sería HTML, CSS y un poco de Java. Y después me fui yendo a lenguajes de alto nivel, como son Python, y a eso fue mi mundo llevándome. Y después de un tiempo yo empecé una carrera que no era nada relacionado al campo, que era medicina. La verdad que hice un año y descubrí que no era lo mío. Al medio año descubrí que empezó la carrera en mi país de ciberseguridad, una licenciatura, y dije, amo las computadoras, vivo todo el día trabajando en la computadora, vivo programando por entretenimiento y había estado metido un poco revisando sobre hacking unos años antes y entonces dije, bueno, vamos a probar. Y empecé con eso y la verdad que me enamoré del mundo y ahora es mi día a día estar desde que me levanto hasta que me acuesto relacionando temas de ciberseguridad, viendo y aprendiendo algo nuevo, porque bueno, es lo que tiene este campo y muchos otros que la verdad que el aprendizaje cada día es totalmente necesario. Buenísimo, querido Tomás. ¿Tomás o Tomás? Tomás, Tomás, querido Tomás. Eh, Evidentemente, mira cómo uno sin querer no entra en este mundillo, como dice mi querido amigo de Booksack. Yo te pregunto, vos, más allá de lo que es de las curiosidades que tenemos y cómo ingresamos a este mundo y demás, ¿qué es lo que, cuál- qué crees que es cuál crees que es tu mayor skill? O sea, tenemos habilidades muchas, pero que vos podés decir y determinar de que, mierda, yo soy así y esto lo estoy casando con esto y de pronto resulta esto otro y yo creo que va por acá. Porque yo sé que hoy por hoy lo que se hace es, metámosle a la tecnología, estudiemos sistemas, es el futuro, carajo, es por ese lado, porque si no, no hay otra, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un pensamiento condicionado y de creencias limitadas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, vos considerás, ¿qué considerás que es uno de tus skills? Que decís, ¿sabes qué, Paul? Yo soy bueno para esto y me gusta. ¿Y por qué? Porque te voy a dar un ejemplo burdo y ahí entras en materia. ¿Vamos? sí. Bueno, sí, mayormente, a ver, la verdad que un skill técnico, eso es algo que tiene la ciberseguridad, que tiene muchos campos abarcativos y la verdad que viste, los skills se van normalmente mucho combinando. Si vos ves los roadmap de certificaciones, muchas veces ves cómo se combinan todas. Eh, pero la verdad que más que un skill técnico fue algo que aprendí en un trabajo totalmente ajeno a la ciberseguridad, que ahora me está sirviendo mucho, que es la oralidad, o sea, la capacidad de explicar, por ejemplo, temas complejos de manera simple y poder comunicarme y entablar una conversación con la gente. Yo calculo que esa es mi mayor skill hasta el día de hoy en la ciberseguridad para poder ahora que empecé a dar charlas y un poco describir en el libro que hice, de manera simple, temas que para la mayoría de la gente muchas veces pueden ser complejos o que no entienden. ¿Cómo les Y explicás ahorita a uno, cómo les explicás a médicos con ese skill que me estás hablando? Aquí yo tengo sí, 5 médicos que son neófitos en tecnología y se rehúsan. Y quiero que me les expliques que su teléfono iPhone 15 que se tiran un cojonal de plata y no saben para qué mierda sirve, no piensan que es solamente para la foto. ¿Cómo me les sí. explicas a ellos, digamos, de una manera así súper sencilla? ¿Por qué tienen que cuidarse? Porque a veces te dicen, mira, y les hablo específico a ellos y a ellas. Yo no tengo que me roben.
ciberseguridad mis pelotas. ¿Para qué? No lo necesito. Yo tengo mis cosas y listo y nadie me va a robar. ¿Cómo les explicás a ellos? ¿Cómo les llegás? Y mira, principalmente les explicaría algo muy importante, que es el tema de los datos. O sea, a día de hoy, los datos, para que ellos entiendan, por así decirlo, son el nuevo petróleo, prácticamente. Las empresas se basan en datos, las aplicaciones que, por ejemplo, consumimos a día de hoy, que consumimos de manera gratuita, no son gratuitas, estamos pagándola con nuestros datos. Y la realidad es que la protección de ellos, de esos datos, es fundamental, porque con esos datos está nuestra vida prácticamente ahí. Entonces, mediante eso, es entender que tu seguridad no solo pasa por el lado económico, sino que pasa por un lado de la información. O sea, a día de hoy la guerra no es por el tema económico, no es por un tema de armas, sino por un tema de quién posee más información que el otro. Entonces, explicarle que tu teléfono vos tenés que seguir buenas prácticas, porque está en riesgo algo mucho más valioso que es el dinero, que es la información de la persona. Y con estas prácticas, ya te digo, o sea, siguiendo las normativas, o que eso ya es complicado meterse en eso, entonces uno no se metería a explicarle eso. Pero lo que yo sí ahondaría sería en la parte de la CIA, o sea, la confidencialidad, disponibilidad e integridad, que normalmente son, viste, los pilares para manejar la gestión de riesgos. O sea, me refiero a la protección de información sensible, o sea, que implementar medidas como cifrado y autenticación para que no tenga esa persona, explicado de una manera simple, que una persona ajena no tenga acceso no autorizado a los datos confidenciales. Después le explicaría lo que es la disponibilidad, que es la accesibilidad oportuna y confiable a los recursos de la información, es decir, que, por ejemplo, un sistema esté siempre disponible para su acceso. Y después, por último, le explicaría un poco sobre la integridad que tiene que tener, que eso para mí es lo más fundamental, y es que el dato, como nace, tiene que llegar a su destino, o sea, sin modificaciones, logrando así una precisión y fiabilidad de la información misma. Y así le haría entender que sus datos son realmente lo más preciado que tiene a día de hoy en su celular, más allá de sus cuentas bancarias, porque su cuenta bancaria es un número que corre mediante datos también. Entonces, entender que siguiendo buenas prácticas podría estar más seguro que, por ejemplo, una persona que no la sigue o que, por ejemplo, navega de manera libre en Internet sin ninguna preocupación. Cuando la realidad es que, si bien no hay que preocuparse en sí, pero es como ir en la calle. O sea, uno no va en la calle sin mirar a los dos lados antes de cruzar, por ejemplo. Bien, me gustaría que nos comentaras un poquito de cómo funciona en Argentina. Por aquí comentaste un poquito antes que, pues bien, no está como que en el mejor punto. Acá en México y en Latinoamérica suele pasar lo mismo. No es ahora sí que a veces un tema de prioridad. Pero bueno, o sea, ¿qué tantos delitos informáticos hay? Yo por lo menos que veo parte de las filtraciones de bases de datos también Argentina es algo que les afecta bastante, al menos de varios ministerios, varias organizaciones o dependencias gubernamentales, por ahí se han filtrado bases de datos, pero no sé cómo estén abordando el problema, si han avanzado un poco en el marco jurídico o cómo se tratan los delitos informáticos en el país. Bueno, en Argentina la verdad que la ciberseguridad es un tema que está no en nacimiento, pero está todavía en un progreso de crecimiento. O sea, la verdad que estamos avanzando en materia de ciberseguridad, pero el problema es que obviamente el ritmo al que avanzan los atacantes es mucho mayor al ritmo que podemos avanzar con la infraestructura que tenemos. Nosotros tenemos la Dirección Nacional de Ciberseguridad y también tenemos el CECIR, que es el equipo de respuesta ante emergencias informáticas nacionales, y si no me equivoco tenemos la Subsecretaría de Ciberdefensa, que ya se encarga más de una parte militar al enfoque para la protección de contraataques cibernéticos. A ver, es una realidad que Argentina, la infraestructura, por la falta de fondos y por sobre todo la mirada que se tiene, más que nada del sector público, no le dan tanta importancia. Entonces eso lo que provoca es que haya un montón de filtraciones a nivel nacional. Por ejemplo, entre los últimos hubo una filtración en la base del Registro Nacional de las Personas, y hubo también una base al registro de las licencias de conducir, entre la que se filtraron las licencias del presidente, de la ministra de Seguridad y del vocero presidencial, que se estaban vendiendo alrededor de los $15.000.
la información. Y ahí está, aparte del tipo de vehículo que puede manejar, está el tipo de sangre, fecha de nacimiento y otros datos confidenciales. Pero eso yo lo veo mucho en instituciones como estudiante, que por ejemplo he visto en instituciones públicas una falta de protección en las instituciones y en los registros de los alumnos. O sea, obviamente todo de manera ética y legal. O sea, simplemente, por ejemplo, cambiando una URL, vos ya ves que, por ejemplo, tienen un panel de administración de WordPress algunas instituciones, donde está muy desprotegido, usan versiones viejas de WordPress. O sin más, la otra vez me comentaba un amigo que estaba intentando reportarlo en algún lugar, encontró en un foro de la Dark Web lo que sería filtraciones de los usuarios y contraseñas para el acceso a la plataforma de gestión de una de las universidades acá públicas. Entonces, en marco a normativas, tenemos normativas, sí, se aplica la norma ISO 27001, se está aplicando, normalmente nos basamos también en ICSF, aplicamos, creo que también se está aplicando la COVID, y etcétera, y tenemos regulaciones para, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores aplica ciertas regulaciones en materia de ciberseguridad a los nuevos entes, pero el problema mayormente es que vamos muy por atrás, por ejemplo no llegamos al nivel del GDPR en Europa. Entonces, es una carrera contra la cibercriminalidad muy alta y lo que falta mayormente, y conversaba con un colega en una fiscalía que se dedica a la parte de cibercrimen, lo que mayormente hay falta acá en Argentina es falta de estadística, porque la gente es muy susceptible a recibir ataques, pero el problema es que nunca lo reportan. Es como, está bien, me atacaron, hago nada, ya está, perdí la plata, perdí mis datos, continúo con mi vida. Y no podemos tener un índice estadístico para poder enfrentar o para dar una demostración, porque la verdad que eso es lo que más nos dificulta, la falta de concientización que tienen las personas sobre la necesidad de poder comentar el problema que tuvieron. Más allá de que, por ejemplo, cada parte de la ciudad, por ejemplo, cuente con un área de cibercrimen, o sea, cada ciudad cuente con un área de cibercrimen, la verdad que la investigación que se hace, todavía estamos un poco atrás y, por ejemplo, me comentaba la otra vez un funcionario que lo que hacían es, por ejemplo, muchas veces reciben formación para estar constantemente por parte del FBI, para estar aprendiendo nuevas técnicas y poder seguir avanzando en materia de ciberseguridad en el país. Buenísimo, buenísimo, brother. Oye, mira, justamente cuando me pasaste el link, aquí estoy leyendo, una Sí, introducción a la ciberseguridad. Tomás es Illuminati. Oye, exacto, ¿nunca te han jodido con Illuminati? ¿O no mil sos parte veces. de ese grupo, Eli? Seguramente a un momento te han tenido que joder, ¿sí o no? Totalmente. En la escuela me han pedido la documentación para mostrar, tipo, el profesor, vos me estás jodiendo, o sea, me estás cargando y yo, no, 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 en serio. Oye, ¿y qué tal? Imagínate esto. Voy a recibir una auditoría y solamente yo, mi cerebro, veo un hacker que va a venir a mí y dice Illuminati, puta, me fui a la mierda. Digamos. Me hace una auditoría un hacker Illuminati. Mierda, qué buena onda. No, mentira, estoy jugando, es broma. Lo peor, Cachondeo. uso ese apellido por un tema, vos sabés, de conveniencia política en Argentina. Correcto, correcto. No, 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 Porque seis normalmente tengo dos apellidos, que mi nombre completo es Tomás Illuminati Balbín. El tema que Balbín acá se asocia mucho a la política, sí. porque un tío abuelo mío fue el mano a mano contra un prócer importante en Argentina que era Perón. Mira vos, interesante, interesante. Entonces, Todo tiene una depende de historia, cómo ¿no? Son detallecitos que son pequeños, grandes detalles. Sí, Totalmente. totalmente. Entonces, mira, una introducción a la ciberseguridad. ¿Cuál fue la intención de este libro? ¿Cómo ha sido el proceso? Eso, ¿sabes por qué te comento esto? Porque en realidad no es tanto una pregunta, sino que nos conté un poquito de la experiencia, porque si bien tanto Héctor como yo o muchos que pasan por acá, en algún momento, digamos, es como que tenés tantas cosas, tenés tantas ideas y cómo podés unificarlas para poder representar algo, porque con tanta información que hay, con la ayuda que tenemos, con estos modelos de AI, etcétera, 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 en realidad, en vez de facilitarlo, a veces se complica. Yo te pregunto, ¿vos has tenido una laguna o un loop en ese momento de que quiero que sea así, pero es que le está faltando esto y eso de pronto te está obstaculizando?
para que no salga, como dice, para que no para la burra, ¿no? Claro. Y vos estás ahí, pero ¿cómo has lidiado con eso? Con esos obstáculos mentales que nos los ponemos de puro cojudo y para poder, digamos, ver tu primer, ya lo ves aquí ¿qué se llama? A tu retoño, a tu primer retoño. ¿Qué se siente? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lidiaste con los obstáculos? ¿Y qué cambiarías algo? ¿Te arrepentiste después dijiste, puta madre, no debió haber sido así? No sé, ¿qué has sentido todo esto? Mira, te voy a contar, la verdad que fue bastante complicado, por así decirlo, porque lo empecé de una manera, un segundo, está ahí viendo eh, sí, lo que hice fue cuando empecé, iba volcando la información que iba adquiriendo en la universidad. Es decir, mi forma de tomar apuntes era ir escribiendo un libro, prácticamente. Eso es lo que me di cuenta después de un tiempo. Entonces fue como complicado y fácil a la vez, porque el material lo tenía, lo iba aprendiendo y con lo que había aprendido en años anteriores de manera autodidacta, fui adquiriendo esa información. El tema es que yo tenía una clase que ahora no me acuerdo qué era, y esa clase la verdad que me resultaba fácil, de la otra carrera de Relaciones Internacionales. Entonces muchas veces el profesor se ponía a explicar y eso, y eran temas que yo más o menos conocía. Entonces, nada, tenía siempre una hora al día o una hora dos, y me ponía a escribir del libro, mientras escuchaba la clase de fondo, tipo podcast o video de YouTube. Bueno, tenía el profesor hablándome y yo iba escribiendo. Y así pasaron 6, 7 meses, más o menos, y me fui, viste, planteando objetivos, qué le podía gustar a la gente, sobre todo eso, enfocándolo en un lenguaje simple para que la gente pudiese entender. Y la verdad que llegó el día, lo primero que pensé, que planifiqué, realmente fueron la cantidad de páginas, porque tenía que tener un número relacionado a la informática, 256, exactamente. Y después, una vez que lo saqué el libro, dije, lo tengo guardado como 3 meses, y digo, lo tengo ahí guardado, está juntando polvo, no, no creo que tenga 2 visitas, pero lo voy a largar. ¿Dónde lo largo? No me lo va a publicar nadie, soy alguien, la verdad, que desconocido, entonces vamos a hacer una cosa, pongámosle Creative Commons, liberémoslos y de paso ayudamos a la gente que quiere entrar a la ciberseguridad si realmente le interesa. Lo salté en LinkedIn y para mi sorpresa ya en 2 días ya tenía 30.000 visitas, ahora no sé cuántos reposts tendrá, de 300 likes, que la verdad que me sorprendió porque en LinkedIn, digo, una plataforma para buscar trabajo es lo que menos es a día de hoy realmente. Es más una plataforma para conversar socialmente y hablar de un poco de tus skills y de tus objetivos profesionales, pero la verdad que gustó bastante. Cuando menos me di cuenta, estaba gente de Venezuela escribiéndome, gente de Colombia. Al día y medio me habían invitado a dar unas charlas en 3 universidades acá en Argentina. Y después me contactó una fundación para poder presentar el libro. La verdad que fue mi primera charla, estaba nerviosísimo, no, me daba miedo no poder hablar ni una sola palabra. Por suerte salió bien. Y tiempo después, nada, ahora se fueron dando varias charlas y se comunicaron ustedes, y la verdad que fue, wow, hasta dónde pude llegar, algo que la verdad que no le tenía fe, porque digo, soy un desconocido, y también te deja una lección linda que es animarse, la verdad que a hacer cosas por más que tengas miedo o que creas que no van a resultar, la verdad que no perdés nada por intentarlo. Bien, yo quiero hablar un poquito de la parte académica. Algo que Sí, me llamó la atención es que, por lo que veo, estudia licenciatura en ciberseguridad como tal. ¿Eso es correcto? exacto. Vale, eso está muy bien. Pues realmente en lugares, o sea, como de Latinoamérica, no le dan mucho énfasis, de hecho, a lo que es ciberseguridad como tal, o sea, como mantenerlo como una carrera específica. Tienes a veces ingeniería en informática, licenciatura en informática o ingeniería en sistemas computacionales, licenciaturas administrativas, pero incluso unas que se llaman mecatrónica, robótica, que ya están más orientados a la parte del hardware, pero no hay tanto para la parte de ciberseguridad. De hecho, también incluso lo último que se intentó es que en algunas escuelas metían ingeniería en desarrollo de software e ingeniería en desarrollo de videojuegos,
pero pues tampoco destacaban mucho porque luego pues nada más agarraban de programadores a las personas y esto incluso bajaba más el nivel que tenían algunas ingenierías. El hecho de que tengan algo específico para la ciberseguridad pues es muy bueno. Me gustaría que nos platicaras un poquito como de qué materias llevas, cómo se lleva la carrera, cuántos semestres está conformada, o sea, para que las personas entiendan que pues puedes llevarlo como algo más instrumentado en tu carrera y por qué te llamó esta la atención y no haber escogido quizá alguna otra y luego especializarte en ciberseguridad. ¿Tú consideras que vale la pena dedicarle más años específicamente a la materia o cómo está conformada la misma? Gracias. Sí, mira, te voy a comentar. La verdad que en Argentina yo no conocía que haya algo tan especializado, o sea, siempre por familiares así, viste, tenías el analista en sistemas, el ingeniero en software, pero la verdad que descubrí esta carrera de pura casualidad por normalmente mis intereses, viste, el algoritmo de Instagram va recomendando y apareció una vez en una universidad. Yo, algo cómico es que esta universidad la conocía desde que tengo noción de la razón, porque esta publicidad siempre auspiciaba a Los Simpsons. Entonces era el auspiciante principal de Los Simpsons y era, te quedaba el lema, el single ahí de la Universidad de Palermo, que es donde estoy cursando. Y la verdad que, obviamente, por conocimiento, entré, revisé, y la verdad que la currícula me pareció impresionante. Después con el tiempo descubrí que había otros lugares acá. Normalmente dan tecnicaturas, que son más cortas y no tienen la misma preparación que, por ejemplo, una licenciatura, y obviamente una licenciatura no va a ser lo mismo que una ingeniería. Pero la verdad que la tecnicatura es muy buena, lo dan grandes profesores acá en Argentina, en muy buenas facultades, y la verdad que lo va formando bien a los chicos. La licenciatura es un poquito más abarcativa, obviamente, pero, por ejemplo, descubrí que hay ciertas facultades, como la Scalabrini Ortiz, después está la Siglo XXI y la UCASAL, son de las pocas universidades en Argentina que dan eso. Ahora, lo que pasa es que Argentina, la verdad, que está bastante innovando en materia de ciberseguridad en educación, y, por ejemplo, muchos de los profesores que tengo yo, o por ejemplo, los mismos directores, son CISOs, conocidos de empresas acá en Argentina. Por ejemplo, tenemos el CISO de Banco Macro, si no me equivoco, y el otro era el CISO de Prisma Medio de Pagos, que son los directores de la carrera. Y obviamente tenemos varios CISOs de empresas de Argentina que son profesores nuestros, entonces nos dan una mirada más abarcativa y surge de la necesidad, por lo que me contaron y hablando con ellos, surge de la necesidad esa de poder llevar la ciberseguridad como una materia de un campo específico y no tanto siempre como una especialización de otra carrera aparte, sino formar especialistas en ciberseguridad completamente, que se dediquen completamente a la ciberseguridad y no darle muchas veces la materia necesaria, o sea, no innecesarias, si bien todo aprendizaje es importante, pero las materias que muchas veces no son tan abarcativas del área como pasaba en ingeniería de software y etcétera. Con respecto a eso, la verdad que en Argentina, las materias que yo estoy cursando, por ejemplo, tenés desde sistemas, programación, pero tenés materias muy específicas como son seguridad ofensiva, auditoría en sistemas, informática forense, tenemos planeamiento estratégico, una materia específica para los estándares y normativas de la seguridad, el gobierno y la gestión de la ciberseguridad, continuidad del negocio, o sea, la ciberresiliencia. Y después ya tenemos seguridad en redes, seguridad en sistemas operativos, seguridad en desarrollo de aplicaciones web. La verdad que es muy fundamentada para lograr un perfil profesional completo. Eh, y después, obviamente, sin hablar de la bolsa laboral que ofrecen, que la verdad que tienen consenso con muchas empresas muy buenas y también intercambios internacionales que te permiten, te incentivan a seguir avanzando de una manera importante y te dan un título intermedio que, si no le erro, es el título de analista universitario en ciberseguridad, cosa de que ya a partir de mitad de tercer año, si tenés todo aprobado, ya tengas un título logrado. Ahora, después de eso tenemos en Argentina tenemos maestrías. Normalmente tenemos maestrías tanto en ciberseguridad como las que son de mi interés para el día de mañana en ciberdefensa. Normalmente las que yo conozco las dan la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Defensa Nacional, una más enfocada, por lo que me han contado, en la formación un poco más técnica y militar, y el otro más formada en la normativa. La verdad que yo lo súper recomiendo.
A mí la carrera me viene encantando. Yo, por ejemplo, hoy tengo que, después de la charla, rendir mi examen, mi segundo parcial de seguridad ofensiva y ya estoy preparando con todo las distintas técnicas a ver qué podemos hacer. Si bien es multiple choice, pero la verdad que se aprende muy bien, los profesores muy copados y nada, la verdad que es súper recomendable para todos aquellos que estén en Argentina y fuera de Argentina, porque es una carrera que tiene apertura internacional a la universidad. Obviamente tiene el precio puesto para los extranjeros y ya en dólares para que puedan hacer las conversiones a su país. Y yo me ha tocado cursar con chicos de Australia, ahora estamos trabajando en un escrito con un chico de Polonia. Y la verdad que te fomenta mucho también a conocer gente de otros países. Eso es lo que tiene algo muy lindo la carrera. Buenísimo, querido. No, sí, de hecho, lo que llama la atención bastante es el nombre de la carrera como tal, ¿no? La Sí, verdad es que ahora ya ha evolucionado, ¿no? De una manera el nombre, porque antes era seguridad de la información, sí. ciberseguridad no se usaba mucho, ¿no? Y eso está muy bueno. De hecho, sí, sí, hay bastante en Latinoamérica, ¿no? Ha habido una, un crecimiento bien amplio. La verdad que me parece genial, porque todo el tiempo no nos andan, el algoritmo cómo funciona, ¿no? Todo el tiempo nos andan mostrando publicidad, de cursos, capacitaciones, etcétera, etcétera. De hecho, sí. Y mira, no quiero tener materia política, pero es que mi ley es un loco de mierda. Me gusta. Pero se ha mandado, recién se mandó ciertas publicaciones. Y yo no te voy a decir qué preguntar, porque yo no te voy a decir qué pensar de ciertas cosas. Pero, ¿cómo se siente ahorita la economía? No sé, me da un poco de curiosidad, independientemente, porque vos sabés que mientras, mientras haya plata, se puede invertir, ¿no? Es decir, podemos pensar porque seamos honestos, la ciberseguridad o cuidar nuestra información, la mayoría de los empresarios lo ven como un gasto, no lo ven como un activo, lo ven como un neto gasto, ¿no? Entonces, ¿qué crees vos? ¿Has sentido algún cambio después de mi ley? O no sé si eso te compromete, si no, si lo ves que sí, te puedo preguntar otra cosa, podemos verlo, porque honestamente me Ah, da curiosidad, me da mucha curiosidad, porque no es lo mismo, yo estoy en Bolivia y yo vivo de cerca muchas cosas, ¿no? Pero otra cosa es con guitarra, siempre digo, otra cosa es estando ahí en el meollo, te das cuenta realmente cómo es que es, ¿no? Sentite libre, pues voy a decir, podemos, o puedes responder como vos querrás, pero sí sería interesante, ¿no? Saber cómo está cambiando de alguna manera la mentalidad, porque para mí, mi ley, personalmente, como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que él está haciendo un cambio muy bueno y de eso se trata, ¿no? me encantó cómo empezaste con la visión de es un loco. La verdad que cómo lo describió, pero la realidad es que esa es una forma, por lo que yo pienso, que es la forma mediática que tiene de lograr llegar internacionalmente. Como por ejemplo lo hacía Trump con sus excentricidades en su momento, pero es una forma mediática de lograr y lograr repercusión, y lo ha logrado. Eh, a ver, yo mi opinión política, si es para un lado, si es para el otro, normalmente nunca la doy por un tema de, más que nada es como privacidad, ¿viste? Un tema de guardado. Pero la verdad que acá en la situación argentina eso te lo puedo describir tranquilamente. En materia de ciberseguridad, noté algunos cambios más, porque, por ejemplo, sigo muy de cerca lo que es el Ministerio de Defensa de Argentina, y, por ejemplo, sinceramente, yo charlando con subsecretarios y etcétera, la verdad que me han comentado que han estado un poco mejor ahora últimamente. Pero es la falta de inversión en el sector público. El sector privado, la verdad que siempre o por lo menos el último tiempo, se ha preocupado por la ciberseguridad. Por ejemplo, empresas como Mercado Libre tienen un lugar de ciberseguridad muy bueno. El otro día tuve el honor de poder hablar con el CISO y la verdad que es impresionante la ciberseguridad que llevan a cabo para prevención de fraudes y para el sitio que tienen, la verdad, y contratan de toda amplia gama, o sea, tanto gente con título como gente con habilidades técnicas avanzadas, pero que no ha logrado un título, por ejemplo, pero tiene un abanico grande para poder abarcar todas las áreas. Ahora, con respecto a si queremos hablar de economía y política, eh,
tenemos para rato. Pero la verdad que acá en el país yo noté una mejoría en el ámbito personal. O sea, sinceramente con el presidente actual, en la situación económica la fui notando mejor, sobre todo en materia de seguridad. O sea, han hecho muchos avances, me encanta el plantel que tienen en materia de seguridad y la verdad que han avanzado un montonazo. Lo que tiene mucho el presidente son buenas relaciones a nivel internacional y lo que ha fomentado mucho es el traer empresas externas a lo que es Argentina. Eso es un punto, la verdad, que a favor. Pero si bien ha tenido otras políticas que a nivel nacional capaz no han sido las mejores. Pero ya te digo, lleva, ¿cuánto llevamos? Medio año más o menos, y la verdad que es para analizar muy a fondo y ir poniéndose en constante en cada cosa que ha hecho. Pero vas a tener, dependiendo de cómo lo mires, la oposición que lo va a tratar de una manera negativa y los actuales que la verdad que lo van a ir tratando siempre de corregir las cosas malas que haga y de fomentar las cosas buenas. Entonces, la verdad que es un tema para ir discutiendo muy ampliamente. Y yo sinceramente no me considero que, al ser estudiante recién de Relaciones Internacionales y no tanto enfocarme más en la parte internacional, no me considero tan preparado como para hablar sobre la política nacional a día de hoy. Bien, pues a mí me gustaría hablar de el temario que se conforma, sobre todo de tu último trabajo, que es Ciberconflictos sin Fronteras. Este Sí, me pareció muy bueno, eh, pero sobre todo quiero realzar algunos temas de interés. Hablaste un poquito de, pues el mundo está interconectado, entonces ya los conflictos pues pueden ser de carácter internacional, del tema de las ciberguerras y el tema del ciberterrorismo. Incluso sí, mencionas ataques de DDoS, mencionas algunas intervenciones que han hecho pues grupos dañinos en el Internet, como lo es ISIS, sí, pero algo que me llamó mucho la atención es el hecho de los, pues como países que están sponsoreando este tipo de hackers y demás. Y pues China se posiciona entre, pues ahora sí que es el primer lugar, pero en las primeras posiciones junto con Rusia, para que la gente lo pueda tener en contexto, Irán, Corea del Norte y pues muchísimo muy abajo Estados Unidos, ¿no? Que consideraríamos que sí tienen muchos instrumentos, agencias y demás, pero pues no es una política de Estado como tal estar hackeando a los contrincantes. Entonces, quizás por esto que también hay una, pues, línea bastante amplia o digamos que mucho terreno ganado de algunos países como China y Rusia que tienen como políticas de Estado incluso estos como Nation State Sponsor Hackers que prácticamente están sponsoreados por el gobierno, tienen presupuestos y les asignan pues cierto ciberarmamento, incluso zero days, se les puede dar herramientas tácticas o información de inteligencia para que hagan esto de una manera más eficiente. Pues, ¿cuál es tu opinión respecto a esto de las ciberoperaciones patrocinadas por los países? bien. Bueno, eso que estamos viendo ahí, o sea que pudiste ver el gráfico es del Council of Foreign Relations, y lo que explica son las operaciones patrocinadas que han sido declaradas, o mejor dicho, que han sido reconocidas. O sea, si bien Estados Unidos está muy por debajo, se puede saber que, por ejemplo, ha tenido operaciones que todavía se mantienen en secreto. Eso, por ejemplo, no es algo desconocido, pero normalmente la mayoría de ataques vienen de China por el tema de que tienen un sobreentrenamiento de la población en temas informáticos, la verdad. Tiene mucha preparación en ciberseguridad y es una de las potencias en cuanto a ciberseguridad, o sea, con respecto a Estados Unidos y Rusia, son como los tres ejes que están en constante competencia para lograr abarcar el mayor poder en lo que sería eh, el ciberespacio. Después, obviamente, lo sigue Irán con un muy buen grupo, que si no me equivoco es el APT-33. Y después tenemos a China con la unidad 61.000, ahora no estaría recordando, 61.398, si no le erro. Eh, pero la verdad que son como las potencias que están a día de hoy combatiendo este ciberespacio.
Y es lo que hablaba muchas veces. Hay un filósofo surcoreano que la verdad que me encanta mencionar un montón de veces, que es Byung-Chul Han, que, por ejemplo, habla sobre que la entrega de datos por parte de los ciudadanos a los estados no sucede por coacción, sino por una necesidad interna. Él mencionaba, y normalmente esa necesidad interna se da por la necesidad de obtener una recompensa, como puede ser el uso de, no sé, WhatsApp y su mensajería libre. Ahora, los estados tienen que tener sus fuerzas de élite, tienen que tener un cierto control de la información, porque estamos hablando de, como hablé al principio, de lo importante que son el activo para cualquier país o para cualquier empresa normalmente. Uno de los activos más importantes son los datos. Entonces tienen que proteger los datos de su población ante distintos ataques. ¿Cómo se hace esto? Obviamente generando buenas defensas, pero también tiene que estar en el lado ofensivo. Y en la parte ofensiva normalmente no queda otra que realizar una carrera armamentística. Recuerda mucho a la Guerra Fría esto. Pero normalmente es una carrera armamentística por ver quién tiene acceso a información clasificada o a ese lugar escondido. Y esto se hace obviamente mediante las vulnerabilidades que son lo que sería los bloques esos débiles que pueden ser aprovechados en cierto hardware o cierto software que permiten el acceso a, a determinada información. Y esto obviamente ya nos remonta a los mercados de día cero o los zero day markets, que lo que nos permitiría sería más que nada eso, o sea, la venta de las vulnerabilidades para poder ser explotadas sin que la empresa tenga un control sobre los mismos. Pero el problema mayormente está en esto. Por ejemplo, me remonto mucho al caso de TikTok con respecto a Estados Unidos y China, y es que, por ejemplo, eso es uno de los más claros ejemplos de protección por parte de un actor estatal, o sea, por parte de un Estado hacia su población. Y es que normalmente Estados Unidos no quiere que los datos de sus ciudadanos estén recorriendo servidores chinos por sus políticas de eh, auditoría, vamos a llamarlo de alguna manera, muy exhaustiva con los datos de cada empresa. Y bueno, normalmente obtener datos de ciudadanos de la potencia enemiga, por así decirlo, no es lo más conveniente. Entonces, la realidad es que ellos están obteniendo datos constantemente. Nosotros no vemos, por eso hablo de actores en la sombra en el libro, más que un libro es un texto, son 100 páginas. Hablo de actores en la sombra porque es una guerra que estamos viviendo a día de hoy, que no es una guerra que muchos piensan va a ser futurístico, va a ser, no sé, una guerra del estilo película de ficción, donde va a ocurrir el estilo Tron o algo por el estilo, sino que es una guerra que está pasando a día de hoy, o sea, es una abstracción de la guerra tradicional llevada al ciberespacio, como la mayoría de las cosas, y que se está combatiendo y en vez de con armas se combate, como menciona una parte, con un arsenal en bits. O sea, normalmente las vulnerabilidades son esas armas que tienen para poder enfrentarse. O sea, encuentran una debilidad en el enemigo y la explotan mediante un exploit, valga la redundancia. Y donde yo hablo mayormente es una de las que a mí me encanta, sinceramente, por más que ya haya quedado bastante vieja, que es Eternal Blue. O sea, sinceramente una descubierta por los Shadow Brokers, también robada a la NSA, fue en el 2017. La verdad que fue una ciberarma que, por ejemplo, en mi primera charla hice una demostración con esa, que quedaron todos con la boca abierta más que nada. Sobre todo eran personas no allegadas al mundo de la ciberseguridad y al hacking ético. Entonces, al mostrarle cómo accedía a otra computadora, y me acuerdo que había hecho un script en PowerShell que lo que hacía era, en pocas palabras, replicar carpetas por todo el escritorio con cierto nombre y después empezar a llenar la pantalla de ventanas de alerta. Entonces quedaron todos bastante asombrados y yo estaba como, pero es algo básico, o sea, cualquiera en su casa, como, lo que le estoy intentando poner es que cualquiera con una computadora en su casa lo puede hacer de manera simple, no es algo del otro mundo. Y pensar que esto no se desconocía hasta hace un tiempo y obviamente era utilizado por actores estatales, o sea, era utilizado como una ciberarma, más allá de obviamente el desarrollo que tiene por detrás, que la verdad que es impresionante, el descubrimiento de esa vulnerabilidad. Estuve un poco estudiando el código, pero todavía me queda bastante por aprender de lenguaje ensamblador y por entender bien cómo es la mecánica,
por detrás, porque quería replicarlo de alguna manera, pero todavía supera mis capacidades. Y la verdad que la constante generación de ciberarmas por parte de los actores es algo que vamos a estar viendo de acá hasta futuras décadas, porque siempre se van a estar dando filtraciones y el problema es este, que si recae en manos de actores maliciosos, porque por ejemplo el actor estatal lo usa en una lucha por la información a ver quién consigue más información del Estado enemigo, o normalmente lo usa para luchar contra la ciberdelincuencia. Pero el problema está en si recae en manos, como fue el caso de Eternal Blue, ser liberado de actores estatales o no estatales que quieran, perdón, no estatales que quieran realizar actos negativos. Por ejemplo, que tuvimos en el 2017, que después se extendió hasta el 2018, que es más, hay un gráfico realmente que en el texto, que ahora no me acuerdo en qué página está, que muestra los incidentes y vemos un aumento justamente en el 2017 al 2019-2020 aproximadamente, después hubo una caída, pero lo que vemos es que normalmente se empezó a utilizar para lo que fue WannaCry y NotPetya, los dos de los ransomware más famosos, generando una devastación. O sea, vemos que hasta cierto punto, si no se mitiga eso y no se tiene bajo un control, puede generar devastaciones enormes. Correcto. Pero bueno, Mira, quería llegar a lo siguiente. sí. Vos te has preguntado, ¿cuál crees que es el verdadero poder de la inteligencia humana? ¿Mm? El verdadero poder de la inteligencia ¿Cuál es el humana. verdadero poder de la inteligencia humana? A ver, no te hablo de una habilidad para resolver problemas, crear más tecnología, no sé. ¿Cuál crees que es nuestro verdadero poder como seres humanos? Nuestras capacidades. ¿Cuál crees que es? Yo creo que es una pregunta bastante filosófica, está buena, me gusta. Pero la verdad que yo creo que la realidad es que nosotros nacemos para saciar nuestra curiosidad. Es ¿Ya? decir, el poder que tenemos con respecto a otros seres vivos, considero yo, hablando totalmente de la ignorancia, es que nosotros, por ejemplo, no sé, vemos las olas del mar, por decirte algo, y queremos saber qué lo produce, cómo funciona, y qué, sobre todo, y esto es lo más importante, qué cosa positiva le puedo extraer para mi beneficio. Entonces, yo creo que la mejor capacidad de la inteligencia humana es saber tomar una cosa típica, ordinaria, burda, si que queremos decirle, y usarla para el beneficio de la misma persona. O sea, somos seres que queremos sacar el beneficio de todo. O sea, somos seres, mira esa premisa. O sea, el ser humano es un ser que puede utilizar cualquier, puede elegir dentro de su hábitat o donde esté existiendo o siendo, el todo para poder sacarlo como y utilizarlo como un beneficio propio, ¿no es cierto? Exactamente. Más o menos haciendo, ya, ok. Y utilizarlo como beneficio propio. Entonces, ¿qué le da cómo puede llegar a decidir y pensar netamente, egoístamente, para un beneficio propio? ¿O por qué no un beneficio para los demás? Entonces, Ahí entonces, está. entonces Ahí yo, dijiste yo, la yo, yo palabra. replanteo tu premisa. Hagamos lo siguiente, Cortingo. Esa es tu premisa, que es tu premisa mayor, la menor, la mía va a ser esta, mira. Y para que lleguemos a una conclusión, súper, esto es dialéctica, neta. Sí, sí. Ya, filosofía deductiva, ya. Mira, entonces yo digo, el ser humano, nosotros, teniendo la capacidad de poder escoger, decidir, al mismo tiempo, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, te podría decir, el hombre tiene, el ser humano tiene uñas, no necesariamente como tal. Ujú. ¿Qué te dice eso? El Tiene ser garra, humano. garra. Sí, sí. Eh, o sea, vos decís, quiero saber si te referís a la parte anatómica de las uñas o a garra de... Es un sentido Bueno, amplio de la palabra, te lo replanteo, pero bien, ah, ok, excelente. ok. Mejor así. No tenemos garra y no tenemos armadura, pero Ah, tenemos, ok. ¿ya?
pero tenemos algo mucho más poderoso, la sabiduría La sabiduría de la curiosidad. Eso supongo que es el mayormente. arte del engaño. Tenemos la capacidad de poder Ah, confabular. ¿Te sí. das cuenta? ¿No es cierto? Mira, podemos utilizar cualquier información. Ahorita, por ejemplo, mira, con la capacidad que vos tenés, Héctor y yo, los tres, nos sentamos cada uno con nuestros skills, con nuestras habilidades, y como acabas de decir, podemos utilizar ciertos contactos y demás para poder llegar a hacer un negocio X, Y, Z, pero ahí está el tema. Podemos usar todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que sea necesario. Pero hay que escoger un factor común. ¿Cuál sería ese patrón común o eso que nos tiene que mover, que sea único, que nos haga único a los tres? Valor, principio y sobre todo honestidad, ¿no? Pongámoslo así. Claro. Entonces, y podemos utilizar nuestras habilidades, buenas y malas, porque hay de todo, para un fin común. ¿Cuál crees que es la que vos te identifica? Porque ahorita me puedo decir habilidades técnicas. Claro. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo tengo muchas y tengo pocas, o de pronto las que yo creo que no son válidas porque yo creo que tiene que haber alguien que te valide y te diga, vos tenés esto, porque uno Sí. no puede apropiarse de algo si nadie lo reconoce como tal, ¿no? Entonces, dicho eso, Y pero mirá, ¿cuál crees que es la tuya? Y en este contexto, y ahorita lo llamo a Edward Snowden y que se siente con nosotros, y le decís, mira, brother, ¿querés hacer otra publicación de nuevo? Está jodida la cosa, yo tengo esta habilidad, cabrón. Y esto me hace único. Y mirá, yo la verdad que creo que si tengo que hablar desde ese punto, primero, obviamente es como dijiste vos, normalmente me la tiene que heredar otra persona, es decir, asignármela a otra persona, pero la que yo me reconozco, que es una de las que dijiste vos, que últimamente la noté, fue valor, porque la verdad que a pesar del miedo, por ejemplo, no sé, de dar mi primera charla, de sacar un libro, de venir incluso a este podcast, la verdad, incluso con nervios de decir, uno no sabe capaz de qué hablar. Eh, o sea, no tengo el nivel capaz suficiente de decir, uy, no sé si voy a poder estar al nivel del podcast. Animarse. Supongo que el valor para poder decir, sigo adelante, como dirías vos, con garra y con todo, a pesar de no tener armadura. Y enfocándose en eso, más que nada. Excelente, ¿qué opinas, Héctor? Muy bien. No, pues yo quiero hablar un poquito ahora de tu primer libro. Sí. La verdad se me hace muy completo. Ya hablé del segundo. Creo que el segundo es más técnico y dirigido ya a un público muy específico. Y el primero, pues sí, es como para todo tipo de personas y que los puede llevar como que a un nivel de lo que es la ciberseguridad actual, porque ya tocas algunos conceptos pues novedosos de lo que son los SIEM, los CDRs, la protección de las ciberamenazas, lo que podría ser también algunos problemas cuando llegue la computación cuántica. Entonces tiene algún enfoque también de pues métricas como las del Mitre y algunas otras que nos pueden servir como frameworks y explicas muchos conceptos. Se podría tomar también como un glosario técnico para algunas personas que no saben nada de la materia para que se amplíen y conozcan bastante de toda la terminología de lo que viene siendo la parte de seguridad. Tocas algo que me llama mucho la atención, que es precisamente el aspecto de separar ya un poco lo que es el Red Team, Blue Team, ahora Purple Team. Y bueno, que me dieras tu enfoque de cómo consideras que sería bueno abarcar todas estas pues materias de enseñanza, ya que pues es muy, digamos que diverso lo que hace una persona para proteger que una persona que lo hace para atacar. Y asimismo también el CISO o la persona que puede estar a cargo del Security Operations Center o del SOC también tiene otro tipo de habilidades que no necesariamente son de ataque y de defensa, son un poco más comunicativas y de gráficas, que vendría siendo lo que es Purple Teaming, al cual ya se le está dando mucho realce. Pero digamos que para una persona saber de todo, a veces, bueno, por lo menos yo lo intento, pero tengo mucho tiempo en la materia y también esto me permite pues algunas habilidades ya solamente de lo que sé, ya sé qué cosas son de red, qué cosas son de blue y qué cosas son de Purple Team. Este último es el que requiere muchísimo más como tiempo
de estarle picando y estarte actualizando sobre los nuevos paneles o herramientas para llevar como todas las estadísticas, las gráficas para la elaboración de reportes mensuales hasta anuales. Pero, ¿cómo crees que una persona pueda aprender de todos estos, de Purple, de Red y de Blue Teaming? Ahora sí que, pues sin morir en el intento o también sin agarrar y que te vayas a ir todo por un tema o acabar mezclando conceptos de un team con otro. Y la verdad que es una muy buena pregunta, porque sinceramente, sobre todo está ahí, no morir en el intento. A ver, yo a día de hoy estoy intentando también abarcar lo más posible, es decir, practico en plataformas, me informo de aprender distintos lenguajes para aunque sea conocer un poquito de todos, y no sé, ahora estoy bastante metido intentando aprender con ensamblador, por ejemplo. Y voy constantemente intentando aprender todas las materias, leyendo, bueno, las tácticas y técnicas que ofrece Mitre, intentando estar al día de las normativas, pero llega un momento en que la cabeza se satura, te explota sinceramente. Entonces, mayormente ahí es donde entra la necesidad de especializarte en un área. Normalmente, a ver, cada equipo tiene su tarea. Normalmente, por ejemplo, el Blue Team tiene la configuración y mantenimiento, no sé, de los sistemas de seguridad, la supervisión de análisis de registros, el parcheo del sistema de aplicaciones, el mantenimiento, la respuesta ante incidentes. Después el Red Team tiene por su lado la realización de los pentes, la explotación de las vulnerabilidades, generación de los informes detallados y las recomendaciones principalmente. Y después tenemos el Blue Team, que la verdad perdón, el Purple Team, que directamente es como justamente la mezcla de las dos, que es facilitar la comunicación, ayudar a priorizar las debilidades, colaborar en la planificación y promover un enfoque. Sería como una especie de CISO, pero a escalón tal vez más bajo, por ejemplo, en la parte organizativa de una empresa. Eh, Normalmente el CISO obviamente tiene que tener las habilidades completas para liderar y para poder llevar esa información a los ejecutivos, pero la diferencia que normalmente se suele dar es que vos tenés que agarrar y aprender qué área te gusta más, especializarte en eso. Por ejemplo, porque normalmente ya es un tema de gustos. Eso es lo que tiene de bueno a día de hoy. Por ejemplo, plataformas como Hackthebox te permiten elegir tu propio color, por así decirlo, y enfocarte en eso en específico. O sea, TryHackMe, las plataformas tienen los pads específicos para, ya sea que quieras hacer un SOC, un Red Team, o si querés incluso enfocarlo en certificaciones más complementarias de normativa, podés irte a otras páginas y ir aprendiendo bien las normativas para poder aplicarlas. Pero sobre todo la comunicación entre los equipos es lo principal, y después la representación de los detalles de lograr hacer mi trabajo bien, y esto es lo que mayormente le doy hincapié, y es lograr transmitir lo que vos descubriste de una manera fácil hacia las otras personas, porque después los que van a terminar tomando las decisiones, más allá de que puede ser el CISO, normalmente la termina tomando un equipo directivo o el CEO de la empresa, y tienen que entender bien, y esto fue algo que la verdad que me hicieron mucho hincapié en la materia de esta seguridad ofensiva, y es que entender, uno de los mensajes que me quedó grabado de mi profesor fue rojo, rojo, rojo. O sea, si hay una vulnerabilidad, marca con rojo, que se note bien que hay peligro, que hay que corregirlo lo antes posible. Lo importante es lo visual y que aprendan que hay que corregirlo. Después lo técnico nos encargamos nosotros. Ahora, ¿cómo? No, que eso es clave. Los colores le funcionan muy bien. Les encanta. Colores y gráficos, pero mayormente eso, o sea, la diferencia está y en el aprendizaje, lo vas a ver en las certificaciones, en vos cómo quieras formar tu camino. O sea, eso te va a pasar en esta carrera y te va a pasar en cualquier carrera que quieras seguir. Por ejemplo, te puedo extrapolar a medicina tranquilamente, donde vos, por ejemplo, como médico, vas a tener que aprender un poco de todo. Va a tener que aprender anatomía, va a tener que aprender fisiología, un poco de, qué sé yo, ginecología, por decirte algo, pero después el día de mañana vas a tener que elegir un camino, vas a tener que especializarte en algo y vas a tener que ser o psiquiatra o neurólogo o algo por el estilo. Bueno, lo mismo pasa en la ciberseguridad, o sea, vos vas a formar tu camino en base a todo. La única diferencia es que nosotros vamos a estar en un aprendizaje constante y formativo porque
en medicina, si bien se van haciendo descubrimientos todo el tiempo, no es tan veloz y tan exponencial como pasa en la ciberseguridad. Entonces, lo que pasa con eso es que te requiere un aprendizaje multidisciplinario la ciberseguridad. No es como aprendo, listo, aprendo un lenguaje de programación y con ese lenguaje me sirve para toda la vida. No, vos tenés que saber algo que no es muy recomendado tampoco, pero vos tenés que saber un poco de todos los lenguajes. O sea, tenés que entender que si te están, por ejemplo, sos un analista Blue Team, tenés que analizar un código malicioso hecho en Python, tenés que saber Python, pero si te lo hacen en el lenguaje en C, por ejemplo, tenés que manejarse de alguna manera, o por lo menos entender lo básico para poder llevar a cabo un buen análisis y poder entender cómo mitigar esa vulnerabilidad. Eh, Así que la verdad que es algo para enfocarse, pero sobre todo es más ir probando distintas cosas y descubriendo cuál es tu verdadero camino. Por ejemplo, yo con el tiempo descubrí que me gusta mucho el hacking, pero también me encanta la parte de informática forense. Por ejemplo, tuvieron a uno de los youtubers que, por ejemplo, sigue un montonazo, que es Hackavis, la verdad que impresionante. Eh, Muy buena onda, la verdad. Y, o sea, sus ¿La viste? ¿La videos. viste? ¿La viste esa entrevista? Sí, 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 la vi, muy buena. La verdad que Buenísimo, ¿no? Qué loco de mierda de una, ¿no? La tuvo ahí, ¿no? La tuvo ahí hasta que ¡prum! Salió. ¿Y vos, ¿y vos con quién te gustaría estar? ¿Con quién conversarías? puedo hacer una lista larguísima. Lo sé, pero así, yo sé que lo has Y, pensado. Y si no te digo reducirla, escoge. eh, la verdad que depende mucho, ¿cómo es? Buena pregunta. A ver, ¿con quién me gustaría estar? Eh, yo te diría que depende si es latinoamericano, o sea, hispanohablante o norteamericano. Con un hispanohablante te diría, me gustaría conversar o con Chema Alonso o con Savitar, la verdad. Sería bastante para reírse un poco. O sea, se ve que es una persona muy, muy cómica por los videos como sube y todo. Y si es con alguien de Estados Unidos, la verdad con David Bombal. La verdad que No, un impresionante de la materia, lo sigo fue el de los primeros videos que aprendía, era de él. qué buena onda, qué buena onda. Bueno, y en realidad, al final de cuentas, siempre tenemos un referente, ¿no? Saludo grande nuevamente al Chema, es una gran referencia en todo lo que habla hispana y en sí, ¿no? Al En el Chema, país. una locura, la verdad. Es un crack. Mi primer trabajo, que era, teníamos una materia que se incorporó ahora, que es sobre aprender cómo hablar de manera para charlas y etcétera. Era Seminario de Comunicación Técnica y Profesional, se llama. Y teníamos que elegir una persona para ver cómo hablaba, su oralidad, su tono de voz. Tengo un informe, no sé dónde estará guardado, pero describiendo de arriba a abajo en 10 15 páginas las tonalidades que hablaba Chema, o sea, en qué frecuencias hablaba al público, con qué oralidad, todo. Imagínate que lo tomé como referente para hacer mi primer trabajo de facultad. Qué genial, qué genial eso, mira, vos. Ahí está Chema Alonso, vamos a hacer un short de eso. Sigue siendo una gran referencia y lo es totalmente. Es que es un crack, bro, es un crack. Y como persona, es muy buena onda, la verdad que es muy accesible, es súper buena onda. Y algo que mencionás que es interesante que él también lo hace, el hecho, por ejemplo, no es lo mismo en una entrevista donde uno puede tener la opción, digamos, de tener un recordatorio o cuando uno va a una charla o hace una presentación de, no sé, una diapositiva, qué sé yo, o presentas un proyecto. Cuando vos te sentás con un público y no tenés nada, solamente estás vos y el público, donde tenés que hablar de todo lo que de pronto tenés en la cabeza, porque sí, sí, uno tiene una manera de cómo poder tener sus recordatorios mentales, ¿no? Pero en el momento ya de estar ahí, de frente a frente, es un reto grande, no es, yo digo, no es para cualquiera. Yo creo que requiere, yo no lo he hecho, por ejemplo, pero a veces de esa manera así, donde yo me puedo parar y simplemente hablar, pero si te das cuenta, cuando le enfocamos así, le damos como mucho crédito, creo, porque en cualquier momento, en cualquier contexto, estamos con un grupo de amigos, y nos ha pasado a todos acá los presentes y a los que nos están escuchando, que empezamos a hablar de lo que sabemos, que conocemos, y alguien te pregunta, y vos, cuando corás, estás de orador y estás respondiendo preguntas, porque a los informáticos, lamentablemente, nunca nos dejan descansar, siempre nos están preguntando huevadas y cosas también interesantes, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, estás hablando y estás haciendo lo mismo. Me acuerdo que en un momento, entre paréntesis, Chema lo comentó, no tengas miedo, tenés que hablar, toda mi conferencia, estoy nervioso, esto que lo otro, pero al final de cuentas voy a hablar de lo que sé y lo que me gusta. Creo que esa premisa es importantísima, yo se la recato igual, y como lo acabas de mencionar,
Y me gustó lo que me dijiste, mira, lo que comentaste. Mi libro se basó en notas, o sea, todas las notas que tengo, y por algo las tengo las notas. O sea, yo simplifiqué, o sea, estuve investigando un montón de mierda, viendo, haciendo, deshaciendo, entendiendo, solucionando, y lo fuiste unificando, y dije, carajo, acá hay un libro. Esto es una guía. Y listo, ¿no es? Y la verdad es que eso es excelente, mira, yo me lo quedo eso, lo subrayo. La verdad es que está importante eso es lo que nos compartiste. Te agradezco muchísimo. Y entre otras cosas, ¿qué te gusta hacer, brother? ¿Te gusta tomarte una cerveza, tomar vino, no sé, pues, cómo te relajas? No me digas que me pongo a leer un libro no sé, de ciberespionaje o me gusta de pronto saber sobre drama, no, tiene que haber otra cosa. Deporte, X, Y, Z, novia, no sé. Va a sonar muy friki lo que voy a decir. Eso es lo malo. Pero una de las formas, relajándome, programar, por ejemplo. Aunque, o sea, creando herramientas que vos decís, ya existen 20 herramientas de estas. No importa, yo quiero crear la mía, o sea, que después la voy a usar. Pero obviamente también tengo mi forma, o sea, normalmente estoy, qué sé yo, con mis amigos, sí, salgo a tomarme una cerveza, todos los días los veo, normalmente estamos en la universidad y salimos, estamos todo el tiempo haciendo algo, entonces tengo mi forma de relajarme en el día a día. Y si no, la otra, soy muy de salir a caminar, o sea, salgo a caminar todos los días, muchas veces por el centro de la ciudad acá, y camino 1 o 2 horas y la verdad que me voy despejando la cabeza, pero es la forma que tengo de relajarme, porque después vengo y eso lo malo de, por ejemplo, un defecto y algo que yo considero bueno y malo de mí, que es que me gusta abarcar muchas cosas. El tema es que muchas veces, viste que el tal dicho, el que mucha abarca, poco aprieta. Entonces, muchas veces eso es lo que se complica, porque son 2 carreras, terminando una especialización, capaz está escribiendo un libro, haciendo código, y entonces llega un momento en la cabeza se te satura. Entonces llega el fin de semana y me desconecto todo. Apago la computadora, apago el teléfono, estoy todo el día con mis amigos, me junto a cenar con mis amigos, y normalmente esa es mi forma de relajarme, estar socialmente con mis amigos. Porque la Muy verdad, bien. en el momento que No, pues de plano sí es importante de repente alejarse un poco del ordenador. A mí me gustaría ahora sí que concretar unas preguntas que nos hizo nuestro compañero Javier. Creo que una ya la abarcamos, que es de la ciberseguridad en Latinoamérica y el contexto. sí. Una que tiene que ver con tu libro, me gustaría más que nos dijeras, ahora sí nos platicamos ya un poco de el contenido y cómo está conformado, pero una es qué te inspiró y qué complicaciones tuviste para tu libro, y la otra que puede venir enraizada de esta es si pudieras entrar a alguna organización de ciberseguridad, ¿cuál sería y por qué? Y bueno, ¿qué te gustaría hacer en esa organización? Uf, buenas preguntas. Las dificultades con el libro, la verdad que obviamente es lo que te digo, fue como más una dificultad el tema después de preocuparse si se iba a publicar o no, pero yo no pensaba sacar un libro en sí. Nunca fue mi idea, nunca me puse como meta, voy a sacar el libro. La verdad que fue como un tema de decir, tengo mucho material guardado, hay mucha desinformación sobre ciberseguridad. ¿Por qué no volcarlo a un contexto y después sacarlo? Capaz hay, obviamente tenés dificultades técnicas, por ejemplo, cómo editarlo, errores. Es más, por ejemplo, hay veces que me pongo a leerlo y digo, uy, esto lo podría haber cambiado, esto podría haber puesto otra cosa. Yo creo que la mayor dificultad no fue tanto escribirlo, sino el tema de el miedo de sacarlo, la aceptación y de pensar, puede ser algo bueno, pero mirá si cometí algún error en algo. Mirá si no me informé del todo bien y el día de mañana el que lo lee va a pensar, uy, este chico no sabe nada. Pero por suerte le fue bien, gustó y la verdad que era un poco de lo que hablaba antes, el sacarse el miedo y poder animarse a hacer cosas. Total, uno en parte todavía se va a estar formando toda la vida y hay tiempo para corregir los errores. Y la verdad que eso fue. El proceso, ya te digo, fue más que nada un poco todos los días, 1 hora, 2 horas, estar escribiendo, haciendo apuntes de la facultad, distintos cursos, certificaciones.
actualmente no estoy en preparación de algunas, pero sinceramente no tengo ninguna así destacable por ahora. Estoy todavía en formación de esas. Ahora estaba empezando con la CCSK de Cloud Security Alliance y estaba en camino de empezar para el OSCP, a ver qué se podía hacer, pero le tengo un miedo a esa certificación todavía. Y sinceramente, con el tiempo, ir volcando un poco lo que vas aprendiendo, de recolectar material, de los cursos gratuitos que vas encontrando, que hay mucho material, o sea, el que le gusta aprender eso es lo que tiene bueno ciberseguridad, que hay mucho material y comunidades muy grandes. eh, y sinceramente es cuestión de volcarlo de alguna manera en un texto. Ahora, el tema es después enfrentar el tema de decir, che, si me equivoco, no me equivoco, esos miedos internos que uno tiene. Y contestando tu segunda pregunta sobre en qué organización de ciberseguridad me gustaría trabajar. Y sinceramente, me gusta mucho el sector público, la verdad. Me gustaría trabajar ya sea para gobierno o para el día de mañana. Sinceramente, mis metas son irme a vivir a España. Así que trabajar para alguna organización gubernamental allá. Yo por suerte ahora estoy terminando de tramitar mi ciudadanía española, o sea que ya por suerte en unos días sería legalmente español. Así que vamos a ver qué sale y el futuro, cuando termine mis carreras acá, irme a vivir allá y ver qué se puede hacer. Porque si hay algo que falta, sinceramente, en ciberseguridad, y es algo que lo comento siempre, vos podés ver que todas las empresas tienen sectores de ciberseguridad, pero hay una falta impresionante ¿cómo es? De trabajo, o sea, de gente que para trabajar en ciberseguridad. Es impresionante. Em, y sobre todo las empresas todavía les falta mucha formación en ciberseguridad. También que eso tiene que ver mucho porque, por ejemplo, a día de hoy la ciberseguridad es algo que como carrera como tal nos lleva mucho tiempo habiendo formadose. Entonces, normalmente vos ves que la mayoría que trabajan en ciberseguridad son o gente que tiene habilidades técnicas buenas o directamente los típicos analistas en sistema, ingenieros en sistema, que capaz tienen una formación básica en ciberseguridad. Pero de ahí vienen las especializaciones y la necesidad de traer gente que sea completamente capaz, que funcione con las personas antiguas o sea, no antiguas, pero en el sentido de personas más veteranas en el área para aprender de los conocimientos de ellos y poder fomentar una nueva dinámica de la ciberseguridad. Buenísimo, Y bro. sobre todo, perdón, Buenísimo. Mira, si sigamos el hilo súper cortito, sí, que queda esto. Gracias a todos. La verdad que sí en las aulas del NUC es un podcast muy visto, es un gran esfuerzo de equipo, un gran proyecto. Nuevamente siempre le digo a Héctor, esto fue genial, brother. Y esto la verdad que es un proyecto increíble. Aprender por osmosis, lo dice el Chema Alonso, es de alguna manera aprender hablando, conversando, sí, escuchando historias de otros, etcétera, etcétera, y creando nodos de comunicación, ¿no? Porque al final de cuentas las personas somos como nodos humanos. Ahora, mira, brother, ahorita que hablas, vas a sacar tu nacionalidad y demás, y esa es la idea de todo esto. Dale, presentarte de una manera diferente ahorita, y mira, estoy acá, porque ya lo has hecho, pero quiero que sea formal, porque a veces uno las cosas, no es lo mismo, yo quiero esto, yo pienso y demás, a decir, buena, mi querido atleta, yo soy Paul y soy bueno para esto, y quiero esto, ¿no? Entonces, me gustaría que, si querés hacerlo de esa manera súper personal y utilizar este espacio, porque nosotros, de alguna manera, este podcast se escucha también bastante en Europa, y eso está excelente. Tenemos muchas amistades, colaboradores y demás que siempre están atentos. Y vos sabés que el talento ahora, hoy por hoy, digamos, está en todas partes. Y en Latinoamérica lo tenemos mucho, ¿no? Entonces, y a veces no se sabe, no hay cómo llegar a eso, no hay cómo llegar, ¿no? Y este podcast es para eso, ¿no? Yo creo que todos los podcasts o todos los contextos donde uno pueda poder conversar, hablar y expresarse, es para eso. Entonces yo te invito, mi hermano, a que eso es una oportunidad porque de pronto estás trabajando en algo ahorita, pero te puedes abrir, uno se puede abrir y a veces nadie lo sabe. Y estoy seguro que esto lo van a escuchar mucho. Y podemos hacer un short, porque la idea es esa. Ayer tuvimos a un brother que es capísimo en edición. Con su voz de ardilla nos fuimos a la mierda, todos nos cagamos de risa, ¿no, Héctor? Pero yo le dije, yo no tengo ni idea de edición,
pero sí, sí, esto es genial. Y él, algo que nos dijo, hay que hacer y hay que animarse y hay que lanzarse. Así que, no sé, no es una pregunta, sino es una invitación a que vos querrás decir lo que vos querrás en este pequeño espacio que es parte de mi pregunta, supuestamente, a priori. Sí, o sea, lo que puedo decir de mí es que la verdad que soy un apasionado por la ciberseguridad. O sea, desde el día desde que me levanto hasta que me acuesto estoy buscando temas relacionados con eso. Esa es toda mi semana, sinceramente. A alguno le parecerá aburrido, pero la verdad que a mí me parece fascinante este mundo y sinceramente es algo que es parte de mi vida. Y poder generar constantemente nuevas habilidades, y eso es lo que mayormente me gusta, el poder generar nuevas habilidades, poder aprender de alguien que sabe un montón y poder aplicar esas herramientas de alguna manera innovadora en una nueva área. Y obviamente el compromiso que tengo, o sea, olvídate que, por ejemplo, yo tengo que hacer un trabajo, capaz no te duermo en una semana, pero me meto en ese trabajo y lo termino. O sea, eso es un punto positivo y negativo de mí. Negativo para mi salud, obviamente. Pero así que no tendría mucho que decir más que soy un apasionado de la ciberseguridad, que me encanta aprender, que voy a estar formándome y que si alguna vez tengo la oportunidad de empezar para trabajar para una empresa, la verdad que van a tener no el 100% sino el 1000% de mí. Bien, pues muchísimas gracias, Tomás. La verdad ha sido muy interesante. De igual manera, les recuerdo que por ahí nosotros ya publicamos en nuestros Facebooks y en Twitter el link a tus libros para que puedan descargarlos. Están en formato PDF. Me parece una labor muy interesante porque pues estás regalando tu contenido, estás ahora sí que poniéndolo en pro de que las personas aprendan de ciberseguridad. Y pues por otro lado, la gente se queja mucho de que no hay recursos de habla hispana, que no hay libros o que la mayoría son costosos. Entonces, esta es una alternativa para que también puedan aprender pues de la materia. Y a ti, pues, ahora sí que te deseo que sigas en tu aprendizaje. Creo que ya has dado mucho más que solamente aprender de la materia. Dicen que cuando ya enseñas algo es porque te estás volviendo pues profesional en ese ámbito. Entonces, pues felicidades por ello. Y pues hoy así que ojalá que también se cumpla tu otro sueño de irte por allá a España. Tenemos muchos colegas, muchos amigos, hay muchas empresas y la industria de ciberseguridad está muy bien por allá. Entonces, sin duda, ahora sí que encontrarás muchos amigos y colegas en el camino. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob.